Muy buenos días, mis hermanas. Estamos felices de tenerlas esta mañana nuevamente. Quiero que me acompañen en Juan 6:57. La palabra dice: mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio vida, pues tiene poder para darla. Por eso, todo el que coma de mi cuerpo tendrá vida eterna. Yo soy el pan que bajó del cielo, y el que cree en mí tendrá vida. Yo no soy como el pan que comieron sus antepasados que murieron a pesar de haberlo comido. Y así es, Rey. Gracias, Dios, esta mañana, Señor. Tú eres ese pan de vida eterna. ¿A quién podríamos acudir sino solamente a ti? Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor. Y por todo lo que hemos pasado quizás en esta semana. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y por eso dejamos este tiempo y esta alabanza en tus manos, Señor, porque la alabanza es para ti. Así es, Señor, tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Gracias a ese pan de vida. Pan de vida es Cristo, luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey, el gran Maestro
Gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes palabras que dan vida eterna. ¿Y a quién más podríamos ir sino solamente a ti, Señor? Así como Pedro oraba y te decía, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? En nuestras necesidades, en nuestras angustias, podemos ir a ti. Y estamos tan agradecidos por eso. Gracias, Rey. Gracias por permitirnos ir a ti. Rey, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites pasar juntos, por esta hermosa mañana donde nos enseñas que a través de tu palabra encontramos paz, consuelo, descanso, y en ella encontramos la libertad que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, mis hermanas, por acompañarnos esta mañana. Viene el momento de la palabra, que es igual de importante, igual de
igual la palabra de Dios es la que nos llena, la que nos conforta, la que nos anima. Así que les animo a seguir escuchando. Bendiciones. Buenos días, amadas mujeres. El estudio de hoy tiene por título La obra del Espíritu Santo en el creyente. Y vamos a estar estudiando el versículo 8 en Hechos 1, que dice así: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les pido que antes de empezar con este estudio, me acompañen a una oración y pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque como cantábamos, ella es lumbrera a nuestro camino, Dios. Yo te pido hoy que en esta mañana todo lo que nos hables a través de ella, Señor, sea para guiar nuestros pasos, para que podamos caminar en rectitud, Señor, para que podamos caminar agradándote, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque nos sustentas a través de ella. Ella es nuestro alimento, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido que en esta mañana podamos gozarnos en esta palabra que tú tienes para nosotras, Dios. Gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, queridas mujeres, cuando una persona abre la puerta de su corazón al Señor Jesucristo y rinde su vida a Él, decidiendo con convicción que Él es el único Señor, la única autoridad de su vida, a quien quiere obedecer y agradar, y que además es su Salvador, al creer que vivió sin pecado, que murió en una cruz pagando la muerte que la humanidad debía pagar, y que resucitó venciendo el pecado y regalando vida eterna. Entonces dicha persona es sellada por el Espíritu Santo, el Consolador que prometió el Señor Jesucristo cuando iba a partir a la presencia del Padre. En Efesios 1, 13 y 14 dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, por la fe en Jesucristo somos sellados, un sello que ratifica a quien pertenecemos. El Espíritu Santo es la marca que tenemos como creyentes, es lo que nos da identidad como hijos de Dios, y este sello lo conservaremos hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor en los cielos. Él nunca se irá de nosotros, Él mora en cada uno de nosotros, Él llegó para quedarse. Cuando el Señor Jesucristo estaba cercano a su crucifixión, les hizo esta hermosa promesa a sus discípulos. En Juan 14, 16 y 17 la podemos encontrar. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Los discípulos no estarían solos cuando el Señor Jesús partiera. Él les prometió otro Consolador, alguien que tomaría su lugar. La palabra consolador viene del griego parakletos, que significa abogado, intercesor, ayudador. Es alguien que defiende la causa de otro, es un abogado defensor. El Espíritu Santo es un ayudador del creyente y tiene un papel fundamental en el crecimiento del mismo. En Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Espíritu Santo, además de ser un defensor, es guiarnos a toda verdad, enseñándonos todo conocimiento de Dios a través de su palabra. Y también nos guía recordándonos lo que hemos aprendido. Por eso la importancia del estudio de la palabra, porque es de allí de donde el Espíritu Santo empieza a enseñar y a recordar. En toda situación, Él traerá a tu mente los versículos que has estudiado y te guiará a agradar al Señor en todo. Pero si no hay estudio de la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo te puede hacer recordar algo? Es como cuando un niño en su año escolar aprende a sumar, y cuando comienza un año nuevo, la profesora hace un repaso de los temas vistos del año anterior.
Si la profesora hace un repaso de sumas, el niño recordará y aplicará lo que aprendió. Pero si la profesora hace un repaso de multiplicación, el niño dirá, profe, ese tema no puedo recordarlo porque no me lo han enseñado. Y eso mismo pasa con nosotros. El Espíritu Santo recuerda de acuerdo a lo que yo haya estudiado. Entonces no nos sorprendemos de nuestro crecimiento espiritual si no estamos estudiando la palabra. No nos sorprendamos. El crecimiento espiritual viene del estudio y la aplicación de la palabra. Y es el Espíritu Santo quien nos enseñará y nos recordará para así guiarnos a caminar en toda verdad. La herramienta es la palabra de Dios y el Espíritu Santo es quien nos ayuda a crecer. Es increíble ver que como creyentes en muchas ocasiones olvidamos la obra del Espíritu Santo. Olvidamos que es Él quien nos enseña, que no es nuestra inteligencia o el grado de capacidad de aprendizaje. Es Él, solamente Él. Hemos olvidado que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a sentirnos bien. Él nos ayuda a estar en paz en medio de dificultad. Él nos ayuda a amar a los demás. Él es quien nos ayuda a cambiar. Él es quien nos hace ser diferentes. Él es esa marca que hace que otros digan, tú tienes algo diferente. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Hemos pasado por alto la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Se nos ha vuelto una frase más de cajón. Él mora en mí. Pero es que ese morar en mí implica muchas cosas. En realidad es por el Espíritu Santo por quien nos levantamos temprano a orar. Él es quien nos da el deseo de estudiar la palabra de Dios. Él es quien obra en nosotros cuando servimos en el lugar donde estemos. Él es quien obra en el creyente. Dice en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el contexto, se estaba reedificando el templo después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Y Zorobabel, quien intervino en esta tarea, recibió estas hermosas palabras de Dios. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hubo muchas luchas para reedificar el templo, pero Dios le recordó a Zorobabel que quien lo respaldaba era su Santo Espíritu, el mismo que habita en nosotros. Él es quien nos defiende, Él nos respalda, Él pelea por nosotros y nos acompaña en todo momento. No importa las luchas, no importa las persecuciones, no importa los problemas que tengas, Él está ahí. Y eso es lo que como creyentes hemos olvidado. No son nuestras fuerzas, no es nuestra obra, no soy yo. Es el Espíritu Santo que habita y obra en mí. El Espíritu Santo no es una bendición más del creyente. El Espíritu Santo es la bendición. No es algo más, no es un relleno. Él es el tesoro más preciado que tenemos como creyentes. Así que la obra del Espíritu Santo en el creyente es de gran valor, es de apreciarla, porque no solo es Dios mismo habitando en nosotros, sino que también nos da de su poder, no cualquier poder, sino el poder del Todopoderoso. Y vamos a hablar hoy de esa obra del Espíritu Santo. El primer punto que vamos a hablar es que por su obra recibimos poder. Dice en el versículo que estamos estudiando, versículo 8 de Hechos 1. Vamos a leer la primera parte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra recibir es muy importante. Me gustó la definición de la raíz primitiva que significa aferrarse o agarrarse al aceptar activamente lo que está disponible o lo que es ofrecido. Es decir, que el uso de la palabra recibir en este versículo es tomar algo para sí, es apoderarse, es hacer lo propio, es tomar por posesión. Este recibir es apropiarnos del poder que está disponible para nosotros, el poder que nos ofrece el Señor a través del Espíritu Santo. Como creyentes disponemos de esto,
Por eso debemos apropiarnos de él, tomarlo para nosotros, aferrarnos y agarrarnos activamente a ese poder. Y nuevamente repito, no es cualquier poder, es el poder del Todopoderoso. La palabra poder usada en este versículo viene del griego dunamis, que significa potencia milagrosa, virtud maravillosa. Es algo que indica que viene de un ser superior, de uno que puede hacer todo lo extraordinario, todo lo diferente, todo lo imposible, todo lo que nosotros por sí solos no podríamos hacer. Y vamos a ver un poquito más de ese poder. Vamos a ver que su poder se perfecciona en la debilidad. Vamos por favor a Corintios. Vamos a ir a 2 de Corintios 12:9. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algo que siempre debemos tener en cuenta es que el poder que recibimos de la obra del Espíritu Santo en nosotros solo proviene de la gracia de Dios. Él a bien tuvo ofrecernos y darnos a disposición su poder. Por eso dice aquí en este versículo, en el versículo 9, bástate mi gracia. Porque es que el favor de Dios nos debe bastar. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Esto es reconocer que Dios es suficiente, que de hecho Él lo es todo y que definitivamente sin Él no somos nada. Cuando reconocemos que nuestra primera necesidad, o más bien que nuestra única necesidad es nuestro Dios, es cuando entendemos que somos débiles y que nuestra fragilidad es enorme. Y es allí cuando el poder que reposa en nosotros se empieza a perfeccionar. Esta palabra perfeccionar denota un proceso donde de acuerdo al resultado se pasa al siguiente nivel, una etapa a la vez, para que funcionemos con toda eficiencia en la capacidad del Señor. En 2 de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Como creyentes debemos reconocer que nuestra suficiencia viene de Dios, que es Él quien nos hace ser algo y quien nos da la capacidad para hacer algo. Él nos hace ser y hacer. Por eso el Señor nos dice, bástate mi gracia. Qué hermoso nos habla el Señor. Y qué bonito ver cómo Pablo pudo decir que más bien se gloriaría en sus debilidades. Cómo Pablo pudo ver que cuando él era débil, entonces era fuerte. Qué maravilloso que nosotros podamos decir que entre más débiles somos, entonces más fortalecidos en el Señor estamos. ¿Para qué? ¿Para qué debemos reconocer que somos débiles? Miremos en 2 de Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿para qué debemos reconocer que somos débiles? Para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. No para pensar algo como de nosotros mismos, sino que la excelencia sea de Él. Cuán atrevidos somos cuando pensamos que algo funciona porque participamos en eso, o porque tenemos ciertos talentos o potenciales, o porque tenemos muchos dones, o que algo no funciona porque no estamos ahí. Qué atrevimiento pensar que algo se hace por nuestras manos. Qué atrevimiento pensar que nuestra inteligencia y capacidad pueden llevar a cabo la obra de Dios. Solo Él mismo puede llevar a cabo su obra. Nosotros somos solo simplemente instrumentos, vasos de barro, listos para ser usados, listos para ser quebrados, listos para ser moldeados. Eso es lo que deberíamos ser como creyentes, vasos de barro, que sí, tenemos un gran tesoro dentro, vasos de barro que tienen un gran tesoro dentro de ellos, pero eso es lo que nos hace ser valiosos y hacer algo valioso.
Repito nuevamente, el Señor es el que nos hace ser y hacer. Sabemos que la iglesia como cuerpo de Cristo habita el Espíritu de Dios y como templo somos dotados de su poder. Él está obrando en la iglesia, Él está defendiendo la iglesia. Él es quien defiende nuestra causa y Él es quien dará el crecimiento, no numérico, sino espiritual. Él es quien avivará cada corazón, Él es quien fortalecerá cada vida. Dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza está disponible para cada creyente, por consiguiente está disponible para la iglesia. Y esto debe ser de ánimo porque la obra del Espíritu Santo no va a parar. Nadie ni nada la puede parar. Y su poder se perfecciona cuando la iglesia reconoce la necesidad que tiene del Señor. Cuando una iglesia quiere depender totalmente de su Dios y agradarle solamente a Él, es cuando obras poderosas empiezan a ocurrir. La segunda parte que vamos a ver del poder del Espíritu Santo es que éste se manifiesta actuando en nosotros. Dice en Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Como conocemos, Dios encomendó en Pablo la misión de llevar el Evangelio a los gentiles. Y Pablo dice estas palabras que deberían ser el diario vivir del creyente, que en todo lo que trabajemos, sea en nuestra casa, empresa, comunidad, iglesia, donde quiera que nos encontremos, trabajamos luchando según la potencia de nuestro Señor. Y que podamos decir que esa potencia actúa poderosamente en nosotros. Esta palabra potencia viene de la raíz griega energeia, que traduce energía divina. Es el poder en acción sobrenatural o sobrehumano. Es el obrar del Señor en la vida del creyente. Es el poder manifestado en nosotros. Pero qué hermoso que podamos decir, como dijo Pablo, que esa potencia divina actúa poderosamente en mí. Cuando nosotros nos apropiamos del poder del Señor en nuestra vida, es cuando vemos esa manifestación de tantas y tantas maravillas, que como dijo el salmista, ya no podremos contarlas. Serían tantas y tantas las obras extraordinarias del Señor que ya no podríamos enumerarlas. Dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso para hacer todas las cosas, cosas que no podemos entender, milagros que se salen de nuestro alcance. No podemos entenderlos, pero es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que conocerlo. Y a través de sus obras aprendemos a conocer el poder de Dios. Pienso que muchos hemos visto sanidad de enfermos, restauración de hogares, provisión en profunda escasez. Hemos visto transformación de corazones duros. También algunos hemos podido ver la rehabilitación de personas entregadas al vicio. Y también hemos sido protegidos en situaciones peligrosas. Tantas y tantas maravillas que hemos podido ver. Y ese poder que hemos visto y conocido del Señor es el que actúa en nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para que Dios mismo habite y obre en mí y en ti. Es una pregunta que me confronta, porque somos vasos de barro indignos de ser usados. Pero vamos a ver un ejemplo en Pablo, un hombre indigno, pero que fue usado por el Señor. En 1 Corintios 2, 1-5 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es increíble cómo puede el Señor transformar a una persona como Pablo y usarlo de la manera que lo hizo. Y Pablo no era mejor que nosotros, un vaso de barro más usado por el Señor. Y Pablo, le dice a la iglesia de Corinto que no fue a anunciar con excelencia propia ni sabiduría propia, sino que fue con debilidad, con temor y temblor. Una vez más vemos que cuando se hizo débil, entonces fue fuerte. No por sus propias fuerzas, porque dice que fue con demostración de espíritu y de poder. Fue el poder del Espíritu Santo manifestándose en él. Y todo esto tiene un propósito. Miremos la última parte del versículo 5 nuevamente. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todas las maravillas que ocurren a nuestro alrededor tienen un único autor. Es Él, el que todo lo puede, nuestro amado Dios. Nuestra convicción debe estar en el Todopoderoso, no en hombres. Nuestra fe debe estar cimentada en el poderoso gigante. Cuando como creyentes manifestamos el poder de Dios en nuestra vida, es cuando otras personas pueden interesarse para conocer de ese poder sobrenatural. El segundo punto que vamos a ver de la obra del Espíritu Santo es que por esta obra, por su obra, somos testigos de Cristo. Vamos a leer la segunda parte del versículo que estamos estudiando, versículo 8 de Hechos capítulo 1. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo es un espectador ocular o auditivo. Pero en este texto, más allá de hablar de personas que presenciaron la obra del Señor Jesucristo, está hablando de personas que creyeron en lo que vieron, personas que adquirieron conocimiento directo del Señor Jesucristo, personas que vivieron junto a Él, testigos presenciales. Dice en Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos fueron testigos de la obra del Señor Jesucristo porque estuvieron con Él desde que Él empezó su ministerio. Entonces, según eso, ¿podríamos decir que nosotros como creyentes no somos testigos de Cristo? Porque nosotros no estuvimos con Él durante su ministerio. Por supuesto que no. El creyente, nosotros, somos testigos de Cristo. No solo porque creemos en Él y en su obra, como dicen las Escrituras, sino porque el Consolador habita en nosotros y su poder se manifiesta actuando en nosotros. Nosotros como creyentes hemos sido espectadores de las maravillas de su divino poder. El creyente es testigo de Cristo porque fue Cristo mismo quien dejó otro Consolador para estar con Él. Nosotros gozamos de la presencia de Dios en nosotros y somos testigos presenciales de la obra del Señor en nuestra vida y en la vida de otros creyentes. Somos testigos de Cristo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El ser testigos es un resultado de la obra de Él en nuestra vida. Vamos a mirar cómo actúa un testigo de Cristo. ¿Qué es lo que debe hacer un testigo de Cristo? Miremos en Hechos 10, 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el papel de un testigo de Cristo, ir y anunciar el evangelio de salvación. Miren todo
todo resumido en estos versículos, todo el Evangelio de salvación resumido. Esa es la misión del testigo de Cristo, ir y anunciar todo lo que Cristo hizo por el perdón de los pecados de la humanidad. Pero este versículo que estamos estudiando hoy en Hechos 1 no habla de compartir a nuestros familiares y allegados, no. Este habla de ir hasta lo último de la tierra. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es triste que como creyentes nos hemos conformado con compartir el Evangelio de Cristo a las personas que tenemos cerca. Y eso, porque muchos ni a los cercanos les comparten. Nos hemos acomodado a las tinieblas de este mundo y a decir que ya hicimos lo necesario, pero que ellos no quieren saber nada de Dios. Nos hemos resignado a un no por respuesta, limitando la obra que el Señor quiere hacer en nosotros y en la humanidad. Pero ojo, cuidado, Dios no limita su obra. Él la llevará a cabo como sea. Dice en su palabra, en Lucas, que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, una gran multitud alababa y un fariseo le mandó a reprender, al Señor Jesucristo le mandó a reprender a sus discípulos. Pero Jesús le dijo, si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Qué hermosas palabras! Nada ni nadie puede detener la obra del Señor. Esta se llevará a cabo y se cumplirá. Dios no frena su obra ni la limita. Somos nosotros los que frenamos la obra del Señor. Somos nosotros los que retardamos sus promesas. Somos nosotros los que retenemos el Evangelio y no lo compartimos. Somos nosotros los que teniendo la luz, la guardamos donde no alumbra. Qué triste realidad estamos viviendo como creyentes. Cuánto nos falta creer en el poder que el Señor nos dio para ir y llevar el Evangelio a todas las naciones. Esta es una generación de creyentes que no comparte el Evangelio, que lo guarda donde no alumbra. Nos hemos llenado de dudas, de excusas, de peros, de argumentos, cegando nuestro entendimiento, olvidando el maravilloso poder que tenemos y olvidando que vive en nosotros. Nuevamente, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Pablo, en la iglesia de Roma. En Romanos 15, 18 al 21 dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Una vez más vemos a un Pablo que le da la gloria al Señor, y que reconoce que todo lo que él hizo fue en el poder del Espíritu Santo, y dice que se esforzó, no para ir a lugares donde ya había sido predicado el Evangelio, sino a lugares recónditos. Él iría hasta lo último de la tierra. Él fue un testigo de Cristo en donde el Señor lo pusiera. Y este debe ser nuestro sentir como creyentes. No quedarnos en nuestros alrededores, sino ir hasta lo último de la tierra. En nuestra mente limitada, esta expresión, hasta lo último de la tierra, suena imposible. Porque olvidamos que el poder que actúa en nosotros viene nada más y menos que de Dios mismo. Él es quien lleva a los misioneros, Él es quien los prepara, Él es quien les da el sentir y ese llamado. Es Él quien les da la habilidad de aprender otro idioma. Pero este llamado no es solo para ellos. Cada creyente debe tener en su corazón ese llamado del Señor de ir y predicar la palabra a cualquier lugar donde vaya. Si vamos de visita, debemos hablar del Señor. Si salimos de viaje de vacaciones, debemos hablar del Señor. Aún nuestra vida debe ser un reflejo de la existencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro testimonio habla por nosotros.
Como creyentes estamos llamados a ser testigos de Cristo a través del Espíritu Santo en todo lugar donde estemos. Pero no solo estamos llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra, sino de ser necesario hasta la muerte. Es interesante que la raíz griega de testigo es martus, que significa mártir. Un mártir es quien con su ejemplo ha demostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al sufrir una muerte violenta. Y vamos a ver un ejemplo muy conocido, Esteban, quien fue uno de los 7 hombres escogidos por los discípulos para servir a las mesas. Y si miramos en el capítulo 6 de Hechos, encontramos los requisitos que estos 7 hombres debían tener. Debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Cuando nombraron a Esteban fue descrito como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este hombre no solo sirvió a las mesas, sino que también se dedicó a llevar el Evangelio e hizo obras milagrosas con el poder del Espíritu Santo. Por eso fue perseguido y acusado injustamente de hablar blasfemias. Y cuando pudo defenderse, lo que hizo fue hablar de las maravillas de Dios, desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, y hasta les habló de la edificación del templo por Salomón. También les aclaró que el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Esteban no defendió su causa. Fue el Espíritu Santo, el Consolador. Él defendió la causa a través de Esteban. Y sus palabras fueron tan llenas de sabiduría de lo alto y tan llenas del poder del Espíritu Santo que los que lo acusaban se enfurecían en sus corazones y sus dientes crujían contra él. Pero aún así, este hombre lleno de fe, como fue descrito, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios. ¡Qué hermoso! A pesar de la persecución, a pesar de la situación difícil que estaba viviendo Esteban, él tenía los ojos puestos en su Señor. Él sabía a quién le debía todo y para quién y por quién trabajaba. Los ojos puestos en el Señor. ¡Qué hermoso el ejemplo de Esteban! Un hombre cuya fe no flaqueó, porque su fe estaba fundada en el poder de Dios. Después de todo esto, arremetieron contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. ¡Qué fe! ¡Qué confrontante situación! Me pregunto si realmente sería capaz de vivir algo así. La verdad es que me quedo sin palabras al ver hasta dónde llegó Esteban por ser testigo de Cristo. Solo pregúntate hoy, ¿hasta dónde podrías llegar por ser testigo del Señor? ¿Hasta dónde podrías llegar por defender tus creencias y tus convicciones? Quizá pensemos que no seríamos capaces de soportarlo, pero es que Esteban no estaba anestesiado, ni mucho menos. El poder del Espíritu Santo lo abrazó. Él mismo lo consoló, lo defendió. Lo defendió tan poderosamente que pudo soportar todas las piedras que cayeron en su cuerpo. Él estaba tan lleno del Espíritu que antes de morir dijo: no les tomes en cuenta este pecado. No solo perdonó, sino que oró por sus perseguidores y asesinos. Qué impactante testimonio el de Esteban. Y debe ser de ánimo para nosotros como creyentes, porque si él pudo soportar algo así, nosotros también podríamos hacerlo. De hecho, muchos han sido asesinados cruelmente por compartir el Evangelio de Cristo. Dice en 2 de Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es una invitación a participar de las aflicciones por el Evangelio. Pero esto no es algo que se logra en nuestras fuerzas. Esto proviene según el poder de Dios. Pero nuevamente digo, hemos olvidado la magnitud del poder que el Señor nos dio. Mientras que a nosotros un no por respuesta, un rechazo o una mala mirada nos da miedo,
Muchos en países recónditos están muriendo por ser testigos de Cristo. Cuán cómodos estamos. Es tiempo de reflexionar y de actuar. Es tiempo de participar de las aflicciones por ser testigos de Cristo. Y aún, si es necesario, hasta la muerte llegar. Vamos a mirar lo que dijo un espectador de la muerte de Esteban. En Hechos 22:20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo, de quien hemos hablado en los versículos anteriores. Pablo presenció la muerte de Esteban porque era un perseguidor de los testigos de Cristo. Y este Pablo es el mismo a quien Dios rescató, transformó y usó de forma poderosa. Es el mismo que se hizo débil para que el poder del Señor fuera perfeccionado en él. Fue el mismo que reconoció que su competencia no provenía de él, sino solamente de su Señor. ¿Cuánto más puede hacer nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cuánto más puede Él manifestarse poderosamente en nosotros? ¿Cuánto más puede el Señor llevarnos a lugares recónditos para que hablemos de sus obras? ¿Cuánto más tú, vaso de barro, tú que tienes el tesoro dentro de ti, cuánto más puede usarte el Señor? Me conmueve el amor de Dios para nosotros. No solo nos escogió, nos salvó, nos redimió, nos perdonó, nos justificó, nos transformó, nos llenó de tantas y tantas bendiciones, sino que además nos dio de su poder para usarnos para su obra de maneras sorprendentes. ¡Qué increíble amor! ¡Qué amor que no puedo describir! No puedo describir tu amor, Señor, no puedo hacerlo. No soy yo, eres tú. Es Dios mismo actuando en nosotros a través del Espíritu Santo. Si lo hizo en Pablo, no dudes ni por un momento que lo hará también en ti y en mí. El 2020 ha sido un año de cambio en todos los sentidos. Hemos experimentado situaciones inesperadas. Nunca imaginamos que este año podría ser así. Pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El 2021 se acerca con grandes expectativas llenas de incertidumbre, pero siempre seguros que nuestro Señor no cambia, que su palabra permanece para siempre y que es en Él en quien debemos confiar. Hoy culminamos un año más de este estudio bíblico, un año más donde nuestro amado Señor nos enseñó la importancia de ser hacedoras de su palabra. Y un año que terminó mostrándonos que cada día lo necesitamos más y más, que nos falta crecer, que aún hay mucho, mucho más para dar, que aún hay mucho más por hacer, pero que debemos preocuparnos más por ser que por hacer. Necesitamos crecer y como vimos en este último estudio bíblico, solo el Espíritu Santo es el que nos hace crecer. Nuestra invitación es a que cada día más nos alimentemos de la palabra del Señor, que alimentemos nuestro espíritu, que no alimentemos nuestra carne, sino el espíritu para crecer cada día más, para caminar en el espíritu, para ser dominados por el espíritu, no por nuestra carne, y que permanezcamos firmes en nuestra convicción, en lo que hemos creído. Y que seamos las personas que Dios quiere que seamos, más cerca a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar les pido que me acompañen a 2 de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Mujeres, nuestro anhelo es que cada una de nosotras crezca en el Señor y que Él sea cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamadas y que Él cumpla toda obra de fe en ti y en mí con su divino poder a través del Espíritu Santo. Oh Señor, te damos infinitas gracias, Dios.
No hay palabras para explicar, Señor, tu amor. No hay palabras para explicar cómo de gracia nos has dado todo lo que nos has dado, Señor. No hay palabras para explicar que tú mismo vives en nosotros, Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos de tu poder. Pero yo te pido que hoy, Señor, hoy más que nunca, Dios, nos apoderemos de esta verdad, Señor. Tomemos este poder para nosotros, Dios, y dejemos que este poder se manifieste en nosotros. Que tú seas obrando, que tú seas actuando a través de nosotros. Úsanos, Señor. Hoy, Dios, reconocemos que somos débiles, pero también reconocemos que cuando nos hacemos débiles, entonces seremos fuertes, fuertes en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias por usarnos. Gracias porque aunque somos indignos, aunque somos simples vasos de barro, Señor, tú a bien tuviste poner ese tesoro en nosotros. A bien tuviste hacernos valiosos. A bien tuviste hacernos ser algo. Gracias, Dios. Gracias porque no merecíamos esto. No merecíamos ser nada, Señor. Pero ahora, hoy podemos decir que somos tuyos, que somos templo tuyo, Señor, que habitas en nosotros y que tenemos tu poder y que es tu poder el que actúa en nosotros. Gracias, Dios, porque todo lo que hacemos y todo lo que podemos hacer, Señor, en tu obra, acá en nuestra casa, en cualquier lugar donde estemos, es por ti, Señor. Es por tu poder que obra en nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias por usarnos, Dios. Gracias por tanta bendición derramada en nuestra vida, Dios. Y también quiero pedirte, Dios, por todas las mujeres de nuestra iglesia, Señor, para que cada una de nosotras, Dios, se afirme cada vez en tu palabra, Dios, en esa convicción que nos has dado, Señor. Y si alguna tiene duda todavía de lo que ha creído, Señor, que tú seas afirmando, Señor, esas bases de fe. Yo te lo suplico, Dios, que podamos crecer cada día en ti, que podamos ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor. Gracias, Dios, por este año. Gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias, Dios, porque nos has hecho crecer, nos has hecho cambiar, nos has transformado y nos has acercado cada vez más a ti, Señor. Gracias, porque aunque todo en este año fue diferente, todo cambió, Señor, el único que permaneció fuiste tú. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, les deseamos lo mejor para este fin de año. Las amamos en Cristo y esperamos que el otro año podamos volver con todo el ánimo para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.